Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor y esta es la clase número 8 de la asignatura de Química. En esta ocasión el tema que vamos a desarrollar van a ser las reacciones químicas. Como un breve concepto tenemos que las reacciones químicas básicamente consisten en cambios los cuales se dan ya sea entre dos o más sustancias químicas, las cuales en este contexto tienen el nombre de reactivos. En sí, las diferentes sustancias presentes en la naturaleza interactúan entre ellas continuamente. Hay cosas muy simples como por ejemplo disolver un medicamento en el agua o incluso la propia respiración. Todo esto obedece a lo que vienen siendo las reacciones químicas. En sí podemos entender las reacciones químicas a toda aquella interacción entre sustancias en las que se genera o se rompen enlaces químicos, generándose así nuevos compuestos. Propiamente los compuestos iniciales son los que llamamos propiamente reactivos y el resultado de estas reacciones vendrían a ser los productos. En sí estas reacciones pueden ser tanto reversibles como irreversibles según la reacción se va produciendo. En sí existe un momento en el que se produce un equilibrio entre lo que viene siendo el reactivo y el producto, y en este momento la reacción cesa. En cualquier caso, los átomos no se crean y se destruyen, sino que únicamente se transforman, tal como pasa con la ley de la conservación de la energía, o también en este caso que vendría siendo relacionada con la ley de la conservación de la masa. Existe una gran cantidad de posibles maneras en que se produzca la interacción entre compuestos, presentando diferentes características y peculiaridades, como por ejemplo puede haber un cambio en el color, un cambio en el olor, en la producción de una nube o gas o vapor propiamente cuando se realice la mezcla entre los reactivos, también lo que viene siendo la entrada o el lanzamiento de energía, y en algunos casos la dificultad para invertir lo que viene siendo el proceso. Vamos a mencionar lo que vienen siendo algunas de las principales reacciones químicas de los compuestos. Entre estas tenemos las reacciones de síntesis o adición, también están las reacciones de descomposición, después las reacciones de desplazamiento, esta también en algunos textos es llamada de sustitución o de intercambio. Después las reacciones iónicas, las reacciones de doble sustitución, también las reacciones de óxido de reducción o redox, también las reacciones de combustión, reacciones de neutralización, reacciones nucleares, reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Vamos a ir explicando un poco de cada una, solamente un breve concepto y un ejemplo en pantalla para que puedan entenderlo. Vamos a empezar primeramente con lo que viene siendo la reacción de síntesis o adición. En este tipo de reacciones químicas se combinan dos o más sustancias para formar un único compuesto. La combinación del metal y el oxígeno para la formación del óxido vendría a ser un ejemplo de este, como vemos en la fórmula en pantalla. Después están las reacciones de descomposición. En sí las reacciones de descomposición son aquellas en las que un compuesto concreto se descompone y se divide en dos o más sustancias. Es lo que ocurre por ejemplo cuando se produce la electrólisis del agua, cuando se da la separación en el agua de lo que viene siendo el hidrógeno y el oxígeno. Después también tenemos las reacciones de desplazamiento, las que ya saben también se les conoce como sustitución e intercambio, que básicamente es uno de los tipos de reacciones químicas en las que un elemento de un compuesto pasa a otro debido a su interacción. En este caso el elemento traspasado se ve atraído por el otro componente que debe tener mayor fuerza que el compuesto inicial. Después también tenemos las reacciones iónicas. Se trata de un tipo de reacción química que se produce ante la exposición de un compuesto iónico con lo que viene siendo un disolvente. El compuesto soluble se disuelve disociándose en lo que vienen siendo iones,
como por ejemplo, como habíamos mencionado, de disolver un medicamento o una sustancia en el agua. Después están las reacciones de doble sustitución. Estas propiamente se tratan de una reacción semejante a la de la sustitución, con la excepción de que en este caso uno de los elementos que forma uno de los compuestos pasa al otro, a la vez que este segundo compuesto pasa al primero, uno de los propios componentes. Es necesario para que se produzcan en sí las reacciones que al menos uno de los compuestos no se disuelva, como ocurre en este. Por ejemplo, tenemos dos tipos de compuestos. Aquí tenemos primeramente el A y el B, y también tenemos el compuesto C y D. Propiamente este compuesto, el A pasa con el D y el C pasa con lo que viene siendo el segundo compuesto, que es el B. Después tenemos las reacciones de oxidorreducción, las cuales se denominan como tal a aquel tipo de interacción química en el que existe un intercambio propiamente entre electrones. En las reacciones de oxidación, uno de los compuestos pierde electrones a favor del otro, oxidándose de esta forma. El otro compuesto se reduciría al aumentar su número de electrones. Este tipo de reacciones ocurre tanto en la naturaleza como de manera artificial. Por ejemplo, es el tipo de reacción que hace que necesitemos respirar, adquiriendo oxígeno del medio, o que las plantas realicen la fotosíntesis. Después tenemos las reacciones de combustión. Esta posiblemente ya la conozcan. Básicamente es un tipo de oxidación extremadamente rápida y energética en el que una sustancia orgánica reacciona con el oxígeno. Esta reacción genera energía y puede generar llamas, y que suele tener como resultado un producto en forma de gas. Un ejemplo típico es la combustión de un hidrocarburo o del consumo de glucosa propiamente. Después están las reacciones de neutralización. Este tipo de reacción química se produce cuando una sustancia básica y otra ácida interactúan de tal manera que se neutralizan formando un compuesto neutro o propiamente agua. Después también tenemos las reacciones nucleares. Se denomina como tal a toda aquella reacción química en el que se provoca una modificación no del electrón o del átomo, sino propiamente del núcleo, de la parte central. Esta combinación o fragmentación va a provocar un elevado nivel de energía, y pues básicamente tenemos aquí dos denominaciones. Se denomina fusión a la combinación de los átomos, mientras que la fragmentación recibe el nombre de fisión, como lo vemos en la imagen. Después tenemos las reacciones exotérmicas. Básicamente se denomina reacción exotérmica a toda aquella reacción química que provoca la emisión de energía, propiamente como la energía calorífica. Después están las reacciones endotérmicas. Las reacciones endotérmicas son todo aquel tipo de reacción química en la que la interacción entre elementos absorbe energía del medio, siendo el producto final mucho más energético que los reactivos propiamente, como ocurre en el caso de las plantas. Y bien, aquí terminaríamos con las clases del día de hoy. Propiamente, como pueden ver, existen diferentes tipos de reacciones químicas, y como ya había dicho anteriormente, todos estos son diferentes procesos. Básicamente, muchas de las reacciones químicas que se pueden ver tanto en la naturaleza como en el cuerpo de seres vivos, ya sean animales o vegetales, propiamente están clasificados en algunos de estos tipos de reacciones químicas. Bueno, sin nada más que decir, me despido. Pasen un buen día y nos vemos en la siguiente clase.